Todo el mundo sabía que el viajero tenía este bufo porque nos enseñaron la imagen en el livestream. Pero nadie sabía que todos los viajeros tienen ahora un talento adicional que se desbloquea y que le da efectos nuevos, que la rotación de todos los viajeros cambia y que hay varios de los elementos que puede jugar el viajero que ahora sí funcionan. Así que, damas y caballeros, muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en la build legendaria del viajero Prime. Así que dejar un buen like, una buena ulti de bayonet, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, puntitos del hype, muchas gracias. Bienvenidos invitados a los streams, gracias por todo el apoyo a la página web y a los nuevos proyectos que hacemos con el canal, que aprovechen si estáis comiendo, recordad que tenéis 2 bendiciones lunares solo para apoyar el canal y vamos con la build legendaria del viajero. Pues bien, señores, quiero que este vídeo quede para la posteridad porque el viajero es un personaje que todo el mundo tiene en su cuenta y creo que los más antiguos en Genshin siempre pensamos alguna vez que nunca serviría y que lo tenemos de adorno y aún así nos obligan a jugarlo en muchas misiones y aún así es un personaje del juego, teniendo en cuenta que hay muchos y que al mismo tiempo no siempre vas a poder sacar todo lo que quieres para completar equipos de 5 estrellas. Y si alguna vez este viajero mereciera la pena, en esta build voy a dar un repaso a los 6 viajeros actuales. No hay viajero lunar, no hay viajero crío todavía hasta que llegue Sniesnaya, que llegará este mismo año, así que tendremos al viajero crío este mismo año. Y de hecho os voy a añadir en un resumen si ese viajero vale o no vale. Por ejemplo, el primer viajero que tenemos, que es el Anemo, os voy a decir de base que sirve poco, pero os voy a comentar el talento que tiene extra y si realmente puede aportar, y voy a repasar las builds de cada uno para que, como digo, este vídeo quede para todas las personas que necesiten saber cómo funciona el viajero. O si estáis jugando Genshin y algún amigo que empiece con vosotros os pregunta, bueno, el bicho este que parece inútil pero que lo tenemos todos, ¿qué hace? Le recomendáis la build para que pueda ver todos y cada uno. O ya no solo eso, poner cine en los comentarios, poner ganamos, porque como van a ser entre comillas 6 builds en una, es posible que sea largo. Y eso no es posible, es un hecho que os encanta. Así que, señores, empezamos. Tengo aquí el de Fontaine porque estaba viendo la diferencia de los talentos, pero nos vamos al viajero de Mondstadt. Primer tip del de Mondstadt, ¿sirve o no sirve? La realidad es que voy a ser muy breve con los que nos sirven, como dije, así que el de Mondstadt sirve o no sirve. La realidad es que no. Básicamente el viajero de Anemo tiene una habilidad elemental que roba muchos segundos en campo, que junta a los enemigos, que es extremadamente inferior a lo que puede hacer Jhin, y tiene una ulti que genera un torbellino parecido al de Venti, pero ese torbellino sí junta a los enemigos, pero se aleja, con lo cual en todos los casos perjudica una barbaridad. Aparte de eso, este viajero tiene algo más que no sea aplicar el set de sombra verde, o puede hacer algo más que no puedan hacer Sakarosa, Jhin, Lynette, Lan Jan, o por supuesto Kazuha, o algún otro personaje parecido. La realidad es que no. ¿Qué hace el talento adicional y cambiaría el viajero Anemo? Pues bien, la sorpresa con el viajero de Liyue os va a cambiar el parecer, porque el viajero de Liyue sí sirve ahora y es bastante bueno, de hecho. Simplemente el talento adicional es parecido en la mayoría de viajeros, en cada uno tiene un efecto distinto sobre el cargado, pero básicamente dice, aparte de estos bufos que son los que vas a activar según desbloquees cada nuevo viajero, los que estáis viendo este vídeo sois muy antiguos, tendréis la mayoría seguramente, y los nuevos van a tener que ir avanzando en la aventura principal, la misión de Arconte, para ir desbloqueando cada uno de estos viajeros con ese elemento para ganar ese bufo. Este bufo también es bueno, lo comentaré ahora también antes del viajero Geo, que también es bueno el viajero Geo, pero vamos a terminar con el viajero Anemo. Resumen, dice: cada vez que alguien del equipo haga un torbellino, piro, hidro, bueno, golpea a un enemigo, mejor dicho, con los 4 elementos que reaccionan con Anemo, ganas una carga. Puedes tener 2 cargas. Al hacer un ataque cargado, spoiler, esto está hecho para que el viajero, según entre, siempre vayas a tirar elemental cargado ulti y digamos que en la mayoría de los elementos del viajero alargues la rotación. Pero los efectos son distintos, pero el resumen de este es 2 cargas, tiras un cargado, el cargado hace daño en el área de efecto en proporción al ataque de la viajera, y hay una ráfaga de viento adicional que también es un segundo hit Anemo, y luego un hit que es elemental, al igual que la mayoría de Anemos que hacen un hit elemental imbuidos de ese elemento, como Kazuha que hace un hit de torbellino piro y toda la cuestión, y tiene cooldown de 15 segundos. ¿Esto ha cambiado al viajero Anemo? No, vamos con el viajero de Liyue y con los bufos. Viajero Geo.
Cuidado, está bastante fuerte ahora. Vamos a hablar de los bufos, como os dije. Los bufos son fáciles. A la que desbloquees el viajero Nemo, 10 de probabilidad. Sirve a todas las variantes del viajero. A la que desbloqueemos el viajero Geo, 20% de defensa. Esto sirve para el viajero Geo en los equipos de cristalizado lunar y de hecho para los equipos de Zibai, que será uno de los personajes más fuertes del juego, uno de los 5 mejores equipos del juego con 120 personajes que tenemos actualmente. Pero para nada más. Electro te da 20% de recarga de energía. Esto sirve para todos los viajeros porque todos necesitan tirar la ulti, sean o no sean de la categoría útil. Luego Dendro, 60 de maestría elemental. La verdad es que sí sirve porque el Piro puede hacer reacciones. El propio viajero Dendro es bastante fuerte y el viajero Geo va en cristalizado lunar, con lo cual se tiene en cuenta la maestría, con lo cual es un buen bufo. Luego el Hidro, 20% de vida. Esto no sirve más que para el propio viajero Hidro, que además el viajero Hidro es una especie de carry en campo como Nubilet, pero el 10% del poder de Nubilet, o sea, inútil totalmente. 20% al desbloquear el Piro, que es el último, y de nuevo ese 20% de ataque sirve para todo el resto de viajeros, porque menos el Geo y la reacción de cristalizado lunar, se tiene en cuenta el ataque para todo lo demás. El Dendro igual no tanto, pero igual hay un escalado mixto con el ataque. Lo que pasa que el Dendro, ahora lo explico, realmente no vas a hacer daño, no vas a tener en cuenta el daño del viajero Dendro, aunque es bueno. Entonces, el Geo, ¿sirve o no sirve? Primer check, sí sirve. Sirve para equipos de cristalizado lunar. ¿Qué hace el viajero Geo? Aquí ya sabéis que tira una de las estructuras casi esféricas, la ulti tira un área con un montón de construcciones Geo que resuenan con Zhongli y que resonarán con los 3 pilares que se crean al hacer cristalizado lunar. Estos talentos, no os preocupéis, como podéis leer rápidamente, no hacen demasiado, pero la primera constelación, que le da 10 de probabilidad crítica a todos los aliados que estén dentro del área de la ulti, es muy fuerte porque le vas a meter 10 a 4 personajes de Notcry para las reacciones de cristalizado lunar. Luego, el resto de constelaciones tienen que ver con el kit, pero básicamente el viajero Geo, para que entendáis, es un elemental ulti, deja un montón de construcciones, y tener muchas construcciones y hacer muchos hits Geo en general y dar 10 de probabilidad es muy fuerte para los equipos de cristalizado lunar, incluso antes de que salga Zibai. Y luego la C6, porque en el Anemo no os he contado nada, porque es básicamente todo más de lo mismo, extiende la duración de las crestas de piedra en 5 segundos, es decir, es importante porque las crestas de piedra normalmente duran 15-15, tiene rotación de 15 el viajero Geo, cosa que la hace corta y permite jugar en equipos adaptables y no obligarte a alargarte 20 segundos, pero le da 20 segundos de utilización, 15 de cooldown, 60 de coste de energía. La C6 le da prácticamente full uptime porque la rotación de Zibai es de 18. Es un buen viajero Geo a día de hoy. Y luego, ¿qué tenemos en el talento? Pues básicamente, si el resto de los personajes del equipo están protegidos por un escudo, el escudo se regenera, tienes un stack, 3 stack, cargado especial. El cargado especial golpea daño Geo y tras golpear, la protección del escudo de todos los personajes aumenta un 20%, es decir, nos da 20% más de protección de escudo. Este viajero Geo es un muy buen viajero Geo como soporte de Zibai y de Noel cristalizado lunar. No es el best in slot, como os dije en los equipos en otros vídeos, pero ahora sirve. Tiene cooldowns cortos, tiene mucha reaplicación Geo, te da 20% de duración de escudo y te da 10% de probabilidad crítica dentro de su ulti, más un full uptime casi de arconte con un coste bajo. Es un buen viajero Geo a día de hoy, solo que su rotación ahora se modifica y es elemental cargado ulti, y si te esperas un poco más en el campo, puedes tirar la segunda elemental porque tiene 8 de cooldown, pero con este talento se va a 6 segundos de cooldown. Igual es alargar demasiado la rotación, pero bueno, ahí está también la cuestión, que es para ello. Viajero Electro. Este es el viajero que no sirve. Este tiene check de que no servirá. Básicamente tiras una elemental que deja 3 sellos en el campo. Estos sellos, cuando los recogen tus compañeros, regeneran energía y le da más recarga de energía a los compañeros. Es decir, intenta ser una hiperbatería como Raiden, no es un DPS, tranquilos. Y la ulti básicamente tira como un campo de tormenta con ataques electrocoordinados, pero como veis el uptime es 12 de utilización, 20 de cooldown, coste de 80, es súper molesto y súper lejano a los personajes que tenemos hoy, pero con cada golpeo de un personaje de tu equipo, un enemigo salta un rayo.
Esto es parecido a Fischl y puede explotar Hyperlooms. Es decir, no sirve el viajero electro porque personajes como Lisa, que es gratis, Kuki Shinobu, que es la reina electro, o la propia Inefa, que ya os dije que es el mejor personaje electro fuera del campo, lo hacen mejor. Ella obviamente es elemental ulti. Ahora, por terminar el viajero electro, porque no hay que darle mucha más vuelta de cómo iría y cómo funciona y todo lo demás, con que la mayoría de viajeros les pongáis el Favonius y sets de soporte que ayuden al equipo es más que suficiente, instructor o nobleza. Básicamente el cargado lo mismo. Cuando un personaje tira una ulti es un stack. 3 stacks nos dan el cargado especial. El cargado especial hace un hit electro y 3 segundos después del hit electro salta otro hit de daño electro coordinado que hace bastante daño de hecho, y que además salta uno de los digamos coleccionables, no coleccionables no, sino un recogible de los que tiras con la habilidad elemental para que le dé energía y recarga energía al personaje del equipo que lo recoja. No tiene mucho más y de hecho es lo peor, es el peor viajero a día de hoy el electro. Es obviamente elemental cargado ulti, sales del campo lo antes posible, y la realidad es que es el que menos recomendaría. No os preocupéis, lo paso por encima para que sepáis lo que hace. Como la mayoría de viajeros, como digo, espada de Favorius para tener perma ulti y dar energía al equipo y sets de soporte, no tiene mucho más. Y ahora vamos con uno que sí sirve bastante, que es el viajero Dendro, que es espectacularmente poderoso y entraremos mucho más en profundidad en la build. Con la llegada de Columbina, Ludvar se ha vuelto loco. Tenemos un nuevo pack limitado de 100 con descuento. Tenemos 2 cupones del 8% de descuento para cualquier compra para que entréis para los clientes antiguos de Ludvar. Tenemos una nueva ruleta donde puedes ganar sin gasto en la página hasta un pack de 100 gratis en Genshin Impact, y se puede ganar 180 deseos para Columbina, 180 también totalmente gratis. Damas, caballeros, anuncio corto, Ludvar se ha vuelto totalmente loco. Gracias por todo lo que hace, y vosotros, palomas migajeras, corriendo a Ludvar. Aquí tenemos al viajero Dendro y vamos a pararnos un poco más, porque sí voy a entrar en la build directamente, en los talentos y en cosas importantes que tiene el viajero Dendro. Lo primero es, como dije en los anteriores, que era más como un repaso rápido por encima, que la mayoría llevan Favonius. Si alguno no es así, como el viajero Piro, que quiere ser un DPS, y os hablaré de las armas, lo dejaré para el final porque también es uno de los mejores viajeros, el Piro. Realmente, recordar que Favonius siempre requeriría un casco de probabilidad para que tengan probabilidad crítica para saltar un crítico, para que se active la pasiva de la espada una mano de Favonius. Luego, el set del viajero Anemo es el set de sombra verde. El set del viajero Geo con los equipos de cristalizado es el set de instructor. El set del viajero Electro podría ser perfectamente nobleza o instructor para bufar el equipo, el ataque o la maestría, pero el set del viajero Dendro es el set de recuerdos del bosque, que es el set de soporte de Dendro también para bajar resistencia a Dendro. Entonces con esto ya tenéis la build, porque con llevarle casco de probabilidad con el Favonius y el set de recuerdos es suficiente. No hay que volverse loco ni con el Kali ni con el reloj, porque no va a tener en cuenta el daño del viajero prácticamente en la rotación, tiene en cuenta la aplicación de Dendro. Entonces, en el Kali le podéis poner Kali de Dendro, Kali de maestría, Kali de ataque. A día de hoy realmente da igual. Es mejor el de Dendro, pero da igual, porque el viajero en total tiene un 5% de responsabilidad de daño en rotación. Lo mismo con el reloj. Se le puede poner incluso hasta de recarga para que tenga perma ulti, porque el viajero Dendro requiere casi 200 de recarga, aunque el Favonius te da 60. Pero se le puede poner maestría o hasta ataque y no va a variar demasiado lo que va a hacer. Entonces, no entro demasiado en profundidad en el resto de builds del resto de viajeros, porque al final son sumamente intuitivas, pero ahora os estoy repasando todas. El Hidro, al final, si es soporte, lleva cualquier set de soporte, pero como es un DPS en campo, lo comentaré después, pero llevaría el set de cazador fantasmal con reloj, si no recuerdo mal, de ataque, porque creo que en vez de escalar con vida, escala con ataque, y poco más con la build del viajero. Pero el viajero Dendro, y retomamos la cuestión, es extremadamente muy bueno. ¿Por qué? Tiene un elemental que aplica elemento y hace daño y ya está. Esta elemental en equipos de Bloom de Quickswap tiene 8 segundos de cooldown, con lo cual podrás tirarla 2 veces por rotación. Esta elemental tiene un daño decente, pero sobre todo aplica Dendro de una forma fuerte. Y esto no solo hace que ya se propicie la correcta utilización de todos los equipos y reacciones Dendro, tanto los Blooms como los nuevos equipos de Bloom Lunar de Nefer, como los Hyperblooms, como los Aggravates, que ya conocéis de hace mucho, como las combinaciones de Aggravate con Hyperbloom, que es un Electro haciendo la reacción junto al Dendro para ampliar su daño electro, más al generar semillas con un Hidro, el Electro explota las semillas para hacer Hyperbloom. Y luego la ulti
es increíblemente poderosa, porque tiras una seta en el campo que si le das con electro o hidro, básicamente va a estar durante esos 12 segundos, que luego por suerte son 15, 20, es un uptime un poco más decente, golpeando con dendro, y aquí no vas a pensar en hacer daño, vas a pensar en reaplicar dendro continuamente, y que un personaje reaplique dendro 15 segundos lo hace ahora mismo una de las mejores dendros fuera del campo actualmente gratis, porque luego está Emily, está Nahida, está Lauma. Lauma tiene 15-15, que es muy rápido y se nota que se acaba rápido, pero no tendréis por qué tener a Nahida o Lauma si sois nuevos, con lo cual sirve. Tiene coste de 80, que es muy alto, con lo cual hay que ir a casi 200 de recarga. Luego, primer talento de ascensión. Este es el talento que nos acumula unos stacks para darnos puntos de maestría elemental. Como ves, son 6 puntos de maestría por 10 stacks cada vez que la ulti golpea, 60 de maestría. Pero hay una constelación que nos da bastante más. Como veis aquí, transforma 5 cargas ya de una. Y esto hace que empecemos ya con el casi máximo de maestría al tirar la ulti para otorgar maestría al equipo. El siguiente talento básicamente es que tu habilidad y tu ulti hacen más daño en proporción a la maestría, con lo cual merece la pena, como expliqué antes, reloj de maestría, Cáliz de dendro de maestría, pero da igual el daño. Entonces, las constelaciones de este viajero, aquí nos regenera puntos de energía para que tenga menos coste. Este de aquí es la importante, la C2, porque es lo que os expliqué que hace que la ulti tenga, en vez de 12-20, 15-20. Y la C4 es, como dije, la que hace que ya tengas casi prácticamente la mitad de los stacks al empezar la rotación para dar ese máximo de 60 de maestría. Luego la C6 es que los personajes bajo los efectos de la ulti ganan 12% de bono dendro. Esto podría mejorar si bufase a Nefer, pero no es así. Y si el loto sufre una transformación, principalmente electro o hidro, también ganan 12% de ese daño elemental. Es decir, si tienes un carry hidro, pues 12% de daño hidro, un Nubilet, por ejemplo, con el viajero para jugar un Hyperbloom, o un carry electro si, por ejemplo, el viajero es soporte de Clorinde o de Sino o una cosa así para que disfrutéis. No afecta a las reacciones lunares, pero es completo, es un buen soporte, es uno de los mejores viajeros, y antes de tener personajes 5 estrellas para la gente nueva, este personaje sirve muchísimo. El talento nuevo, ¿cuál sería? Pues lo mismo, cuando alguien en el campo explote un núcleo dendro, se genera un stack, máximo 3 stack. Cuando das un cargado, haces un daño dendro equivalente al 80% del ataque de la viajera, y generas unos enredalotos a su alrededor que estallan 4-8 segundos después aplicando daño dendro. Tiene un escalado de ataque, pero esto es más reaplicación dendro. Recordad que el viajero dendro brilla porque es un buen aplicador dendro y no hay tantos buenos aplicadores dendro fuera del campo de una forma tan constante, tan repetitiva y tan consistente. Estos son más hits dentro, con lo cual la rotación volvería a ser elemental cargado ulti o cargado elemental ulti para poder hacer toda la rotación del viajero. Esto es todo lo que tenéis que aprender, y cualquier equipo que requiera un personaje dendro de forma gratis, después de Nahida, de Lauma y en algún aspecto de Emily, que podría hacer prácticamente la misma función del viajero dendro pero con menos cooldowns y demás, el viajero, digamos que fuera de los 5 estrellas, sería el mejor dendro actualmente de 4 estrellas. Vamos ahora con los dos restantes, que son el hidro y el piro, porque el piro ahora mismo tiene un montón de sorpresas que la gente no se esperaba. El viajero hidro, este es de los que no es bueno, de los que os diría que directamente skipéis. Es un DPS en campo, como Nubilet, como dije, pero muy reducido, y llevaría el set de cazador fantasmal DPS puramente propio, puramente dicho, como conocéis. Sus escalados son por ataque, a diferencia de los hidros reales o Nubilet que van por vida, como también dije anteriormente en el vídeo. Y básicamente la mayoría de buffos a él no le sirven, porque hay 800.000 DPS en campo y la mitad de personajes del juego son DPS. Así que un viajero DPS no sirve para nada. Básicamente el buffo nuevo es que cada vez que la vida del equipo sube o baja un 5%, gana una carga, máximo 3 cargas, lo mismo del cargado de los anteriores, y con tu cargado haces daño hidro. Y luego la vida viajera, si no es inferior al 50%, consumes un 10% de tu vida máxima, es decir, mecánicas como Nubilet, Furina, Grizzly, los personajes de Fontaine con la vida, para activar el set de cazador fantasmal de forma más eficiente, porque al igual también pierdes vida con el set este de Fontaine de DPS, tirando las gotitas estas todas ridículas de su habilidad elemental.
Y luego, si no tienes tanta vida, haces un hit más fuerte hidro, consumiendo 10% de tu vida, pero si estás por debajo del 50% de vida, te curas un 25%. No hay más de aprender de este viajero, lo podéis ignorar. Pero ahora sí, señores, vamos al viajero más fuerte actualmente. El viajero piro. Damas y caballeros, es extraña la forma de describir al viajero piro porque puede ser un DPS y un soporte, y tanto como DPS como soporte, es útil, es fuerte y sería recomendable. Os explico primero el bufo y luego os explico la build en profundidad porque este personaje sí debe equiparse de cierta manera. Lo primero es que el viajero DPS en campo no solo es bueno porque aprovecha, como veis aquí, casi todos los bufos menos el de vida y el de defensa, y el de daño crítico 20% lo aprovecharemos cuando consigamos ir este año a la región de Sniesnaya. La cuestión que tenemos que entender con el viajero piro es que puede ser un muy buen soporte haciendo la de Mahuika soporte o la de Durin después de salir Durin, y de que no mucha gente tiene a Durin con el set de pergamino de Natlan que da un 40% de bono daño elemental al elemento del personaje y a la reacción que ejecute el personaje con su elemento, es decir, piro y hidro, por ejemplo, hablando de Mualani, y el viajero DPS, que es el primer viajero que puede nukear su ulti llegando a hacer medio millón y cosas así. No es broma y la puede vaporizar perfectamente, y tiene cooldowns de 18, no de 20, 18 como New Billet, como Mahuika, como Zibai, como Nefer, no va con Nefer, tranquilos, y como un montón de personajes más. El único problemilla es verdad que como soporte a día de hoy el meta lunar no se beneficia ni del bono daño elemental ni de los bonos de daño infligido, y justo el viajero no solo da el bono daño elemental del set de pergamino, sino que su primera constelación, si no recuerdo mal, da un bono de daño infligido del 15% al personaje en campo. Es una C1 para ser un soporte, meter un 15% de daño infligido, muy poderoso para un equipo con el resto de personajes que no sean los top 5, porque Skirk no va con el viajero, Mahuika no va con el viajero, pero Kinich, Mualani, la propia Varesa podría funcionar bastante bien con el viajero piro, etc. Digamos que hasta la existencia de Durin, y teniendo en cuenta que la gente no jugaba a Mahuika soporte generalmente, el viajero piro sí era un personaje, un soporte fuera del campo excepcional, ahora mejor que antes, y como DPS, vuelvo a repetir, de nuevo el viajero piro es un DPS bastante poderoso, con el problema que ya sabéis que tenemos a Mahuika, tenemos a Klee con los bufos, tenemos a Arlequino, ahora tenemos a Durin, que Durin es un soporte, pero tiene un equipo de DPS donde es espectacularmente poderoso. Tenemos a los carries que siempre hemos conocido, como por ejemplo Linnea, Joy Milla, Janfei y todo lo demás. Entonces, bueno, ya saben, carries, piros, impact. Me dirán, Phil, ¿se te olvida no sé quién? Pues seguro se me olvida no sé quién. Cuestión, que como DPS, piro también tiene un nivel de poder bastante fuerte dentro de lo que cabe. Y la nueva pasiva dice que cuando un personaje cercano del equipo causa una explosión noctámbula hasta 2, esto solo se puede activar una vez por rotación si jugamos Xilonen junto al equipo del viajero DPS. Te activa el nuevo ataque cargado. El nuevo ataque cargado dice inflige daño piro en un 200% del ataque de la viajera. Ya está, es un cargado mucho más fuerte una vez cada 15 segundos. Es solo el primer cargado por rotación. Esto tampoco cambia nada. Pero el viajero piro puede derretir o vaporizar su ulti, se jugaría con Xilonen, y puede hacer un daño de DPS en campo para ser de nuevo un personaje gratis bastante importante y considerable. Como carry no va a brillar porque más carry piro, y como soporte desde la llegada de Durin pues se juega un poco más Durin que la viajera o el viajero piro, pero si no tenéis Durin, el viajero piro seguramente sea muy poderoso. Señores, la build del viajero piro para terminar sería el set de pergamino con reloj de ataque, Cali de piro y casco de probabilidad de daño crítico con armas de daño. Aquí viene la cuestión. Sería el primer viajero que en vez de llevar Favonius le podemos poner casi cualquier arma que haga el máximo daño fuera del campo, que sería o bien pues armas de muchísimo daño crítico como la mayoría de las espadas a una mano, el arma de Furina, el arma de Algeizam, el arma de Clorinde, el arma de Shiori, que todos dan daño crítico y probabilidad crítica, el arma de Skirk que no activas la pasiva, el arma de Durin perfectamente en el viajero, no activas tampoco la segunda pasiva, pero todos los buffos que da son muy interesantes. El Mid-Splitter de Ayaka, la luna ondulante de Futsu, que es el arma espada una mano de Ayato, también le vendría bien. Y bueno, de 4 estrellas hay menos armas que den probabilidad crítica o daño crítico, pero el arma del peñasco oscuro o el arma del pase de batalla nueva, no la antigua sino la nueva, es decir, el colmillo lupino le vendría muy bien al viajero piro fuera del campo, o
El peñasco oscuro gratis de la tienda, que se puede comprar una versión sí, una no. También le vendría bien fuera del campo por el daño crítico. Más aún recordando que ahora tiene estos buffos extra que hacen que tenga más recarga de energía, más probabilidad, más ataque, etc. Y como DPS en campo llevaría set de obsidiana, igual que Mawika. Como vas a vaporizar, o sea, derretir en este caso bastantes golpes, puedes llevar reloj de maestría, Cali de piro y casco de probabilidad o daño. En este caso daño crítico, porque esa obsidiana te da 40 de probabilidad crítica. Y al final el viajero piro termina siendo un personaje extremadamente parecido a Mawika, pero en 4 estrellas. Poquito más, señores. Esta es la build del viajero piro. Esto es todo lo que debéis saber, la forma de construirse, cuáles sí, cuáles no, cuáles funcionan, cuáles no funcionan y si este bufo realmente merece la pena. Y la realidad es que obviamente quien empieza a jugar y el primer bono Anemo y Geo al principio no cuadren mucho, pero según vas consiguiendo el resto de bonos de forma general, una vez tengas los dos últimos, los viajeros que he dicho que son útiles, el de Geo para cristalizado lunar, el de Dendro para casi cualquier equipo Dendro en general, que no sean Dendros con Piro como Kinich, el de Piro como DPS y soporte de forma general, son muy poderosos. Así que poquito más, dejar un buen like, una buena opti de Bene, gracias por llegar hasta el final, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, minis y chaito.